Bueno, estimadas y estimados estudiantes de Teoría del Estado, vamos a hacer un breve videíto de apoyo a los textos de la unidad 3 sobre el marxismo, que es la que nos corresponde en el teórico. Hay un brevísimo texto de Marx sobre la crítica a la economía política, hay un texto de Lenin sobre el Estado y la Revolución, y hay un texto de Luis Althusser. Marx alrededor de 1860, Lenin a principios del siglo XX y Althusser en la década de los años 60 del siglo XX. Para que se ubiquen, son tres etapas distintas, pero convergentes desde la mirada general. Entonces, y hay un texto de apoyo escrito por la cátedra para que les dé a ustedes una idea del entorno de esos tres trabajos, fundamentalmente de las ideas del marxismo. Lo primero que quiero señalarles es un contexto histórico en el que Marx escribe, que es el de la revolución industrial que impacta del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, que impacta en la producción, en el proceso productivo, de tal manera que crea una nueva estructura social, que es la clase social del proletariado industrial. Es tal el ritmo, el incremento del ritmo productivo, que eso genera un doble resultado. Una gran prosperidad de un sector incluido en ese nuevo proceso productivo y una tremenda miseria en las clases trabajadoras, que lo único que tenían era su fuerza de trabajo, que venían del campo a los centros urbanos, se empleaban en las fábricas y eran explotadas por la burguesía. Ese es el primer contexto que define Marx. Yo ahí les planteo en el texto de apoyo que hay una primera parte de ideas filosóficas donde Marx llega a la conclusión de que su filosofía es de base materialista, es decir, él, a diferencia de otros filósofos anteriores, dice, no es una idea lo que crea la realidad material, sino la realidad material, la realidad económica, es la que nos va forjando nuestro sistema de ideas. Por eso la realidad material es la infraestructura y las ideas son la superestructura que sirven además para sostener y consolidar esa realidad material de privilegio donde existe una clase explotadora y una clase explotada. Después hay una breve una alusión a un concepto muy importante que es el de alienación. Esto no lo vamos a preguntar en el parcial, pero sí es bueno que ustedes lo tengan. Después hay un segundo capítulo que es estrictamente económico. La teoría del valor, cuánto valen las cosas, cómo se compite en el mercado y cómo eso que en apariencia es competencia, como lo que busca es maximizar la ganancia, para que yo maximice mi ganancia respecto de mi competidor, tengo que tratar de que mi competidor gane cada vez menos. Eso finalmente lo hace desaparecer del mercado y entonces Marx dice, eso que el capitalismo llama la competencia lleva al monopolio, lleva a que queden algunos, o al oligopolio, digamos, que queden algunos pocos y vayan desapareciendo los competidores. Pero el tema económico más grande, el concepto económico es el de plusvalor o plusvalía. Es decir, el trabajador es el que genera la riqueza con su trabajo, pero no gana todo lo que valió su trabajo, porque hay una parte que es la ganancia del capitalista, que se la apropia el capitalista, no el trabajador. Y a partir de allí entonces genera su poder económico y su estatus de privilegio en la escala social. El último capítulo es político, es decir, los trabajadores tienen que tomar conciencia de que son explotados y a partir de esa conciencia tienen que
comenzar la vía de la revolución. ¿Para qué? Para apropiarse del Estado y para que ahora el Estado, en lugar de ser propiedad de las clases dominantes para sostener la explotación, esté en poder del proletariado, se apropie de los medios de producción y entonces la ganancia empresaria va a desaparecer y el Estado va a distribuir esa ganancia que surge de la producción, esa riqueza que surge de la producción, la va a reproducir de manera igualitaria y va a eliminar la diferencia de clases, la lucha de clases. Va a terminar históricamente con eso. Entonces, esto es un poco la descripción de los ejes de los trabajos, de los textos. Y ahora, una última parte de este videíto breve es para que ustedes tengan en cuenta cuáles van a ser las cosas que vamos a tener en cuenta nosotros a la hora de las consultas, de las preguntas que ustedes tienen que hacerse, las preguntas centrales. Primero, el Estado según el marxismo es una institución al servicio de una clase dominante. Es una mentira burguesa que el Estado busca la conciliación de las clases, porque a lo sumo podrá incluir un poquito más, un poquito menos, pero no va a modificar esa estructura de una clase que tiene el poder de fijar la tasa de ganancia y al apropiarse del Estado se apropia de todos los aparatos culturales e ideológicos del Estado para sostener ese sistema, para conseguir el acatamiento, la aceptación de ese sistema. Es decir, no siempre se sostiene el sistema por vía represiva, sino que también a veces se lo acepta, se le da legitimidad aceptándolo desde la penetración cultural de todos los aparatos ideológicos que tiene el Estado. ¿Para qué? Para sostener ese nivel de explotación económica. Entonces, después ustedes van a tener una guía de lectura o de preguntas escritas muy breves, donde los ejes son la diferencia entre el Estado burgués, que es el Estado para la burguesía, y el Estado proletario, la diferencia entre los aparatos ideológicos y el aparato represivo del Estado, cuál es la vía que el proletariado va a tener para tomar el poder del Estado y si el objetivo final es reemplazar una clase dominante por otra clase dominante o terminar con la lucha de clases. Les voy a dar un pequeño ejemplo porque el primer ejemplo exitoso de revolución proletaria es la revolución soviética o la revolución rusa de 1917. Y estaban en plena guerra mundial. La Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918 y Rusia prefiere, después de hacer su revolución marxista en el año 1917 y que los bolcheviques toman el poder, prefiere firmar un pacto, un tratado de paz con Alemania que le requiere muchos gastos y entregas inclusive de territorios a Rusia hacia Alemania, pero prefiere eso a mantenerse en la guerra. ¿Por qué? Porque ellos decían, a partir de esta nueva ideología que había tomado el poder del Estado ruso, ¿qué era lo que decían? Decían, esta es una guerra entre burguesías nacionales, va a ganar un sistema u otro sistema en Europa, pero lo que se van a pelear entre ellos, pero finalmente los que van a ganar va a ser un Estado burgués sobre otros Estados burgueses y van a llevar a los proletarios primero a la explotación económica y después los llevan a la guerra a matarse como soldados. Una vez que triunfe alguno de los dos sectores, va a triunfar una burguesía sobre otra y los trabajadores van a seguir siendo explotados. Cuando la idea nuestra es que la división no es entre estados, sino entre clases. Y nosotros queremos construir un estado proletario. Y por eso queremos sacar a Rusia de una guerra entre burguesías
donde gane uno o gane otro, va a ganar una burguesía y construir un Estado proletario y a partir de allí irradiar la ideología del proletariado y la ideología marxista hacia el mundo para terminar con el capitalismo mundial. Estos son los ejes de las clases del teórico de la unidad 3.